¿cuál va a ser la diferencia entre ser un profesional o no ser un profesional? La cultura es una actividad económica. Pero entonces, en el momento en el que se convierte en una actividad económica, hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta. Puedes ser muy bueno en lo que tú haces, pero probablemente no es suficiente si no atiendes esos otros puntos para que esa carrera prospere. En el ámbito cultural hemos tenido desde hace muchos años esta preocupación y además esta exigencia de decir, denos seriedad. Entonces, para nosotros pedir seriedad, pues también hay que estar en el juego. Es una herramienta muy particular, muy útil para saber en dónde estás parado y para saber a dónde puedes ir. Y esa herramienta puedes ir determinando acciones. ¿Tú cuál consideras que es el error más común que existe en cuanto a planeación financiera en artistas? ¿Qué errores o qué problemas has visto por no tener resuelta la parte legal? Porque en lugar de estarte dando topes en la pared, decir, es que ¿por qué no logra pegar esto? ¿Por qué nadie me voltea a ver? ¿Por qué no logro hacer que esto funcione? Ya tienes unas pocas herramientas que te van ayudando a que de una manera más estructurada te ayuden a encaminar. Y entonces yo pregunto aquí de nuevo, ¿mi talento artístico solo me garantiza que puedo tener una carrera exitosa como profesional de esas artes? Y entonces yo aquí diría... Bienvenidos a otra charla con especialistas del ecosistema de entretenimiento y arte del occidente del país. En este caso, lo que nos detona la discusión es pensar las carreras artísticas más allá del hacer arte, de el ejecutar el instrumento, de actuar, de pintar, sino de construirlo como una empresa, como un proyecto profesional. Y para esto hemos invitado a un especialista y a un referente en el tema, que es Jorge Arturo Alcázar, que realiza precisamente esta labor tanto para talento nacional como para talento internacional. Ha trabajado con grandes exponentes, particularmente del tema de la música de concierto, por ejemplo, el chelista Yo-Yo Ma, con Javier Camarena, con el Ballet Nacional de España, precisamente en esta parte de cómo poder profesionalizar a partir de una serie de puntos integrales que consideran la parte administrativa, la parte de relaciones públicas también, sobre todo lo legal, que es algo que los artistas luego no le ponen demasiada atención, pero sí que es muy importante. Jorge, qué gusto tenerte por aquí, qué gusto saludarte y volver a coincidir. ¿Cómo estás? Un gustazo, yo muy bien, muchas gracias y gracias por el interés de este tema que nos apasiona tanto. ¿Cómo es que surge Arinder, que es esta empresa que estás llevando? Constituimos esta firma con la intención de dedicarnos a la producción ejecutiva de proyectos culturales. Entonces, desde ahí abordamos todos los temas que no son precisamente los artísticos o los creativos en los proyectos culturales. Es decir, que trabajamos con la parte administrativa, financiera, legal. Básicamente en eso es en lo que nos hemos concentrado, explicándolo de una manera muy amplia, ¿no? Sí, todo lo que tú dices del extranjero es del extranjero, lo hemos traído a México. Okay. ¿Para qué? Para que suceda conforme a las reglas que hay en México. De nuevo, en la parte administrativa, legal y financiera. Muchas veces cuando viene un proyecto de fuera, no conocen el sistema y entonces lo que nosotros hacemos es, digamos, traducir, ¿no? Lo que se necesita para que ese proyecto suceda. Ese es el approach por el cual hemos podido colaborar en todos esos proyectos, como las personas que dijiste, hemos colaborado en los proyectos en donde ellos son el talento estelar. ¿Cuáles consideras que son los elementos que hacen distinguir entre una compañía pues que va a prosperar o las que luego se quedan en el camino? Pues es una muy buena pregunta y es un tema muy profundo. Primero, yo definiría ¿cuándo estamos ante y si no una compañía, vamos a hablar de la persona, el artista? Diríamos desde el aspecto filosófico o antropológico, cualquier persona inspirada es un artista en potencia y se puede expresar de muchas maneras distintas. Pero luego, ¿qué nos hace la diferencia en que esa persona, ese artista en potencia o que realiza ya una actividad artística, cuál va a ser la diferencia entre ser un profesional o no ser un profesional? Y entonces radica en que te dedicas a ello como una forma de vida, un modus vivendi, vives de ello. Ese es para nosotros el punto, digamos, de quiebre entre decir, puedes dedicarte a cualquier actividad profesional de manera amateur, de manera profesional, pero no vives de ello. Entonces, cuando tú vives de ello o pretendes vivir de tu actividad artística, ahí es justo cuando empieza
en la opinión de nosotros, una serie de cuestiones que tienes que atender, ¿sí? Que te conviene atender para que esa profesión en las artes verdaderamente te dé los medios para vivir. La actividad cultural, y esto está medidísimo, y hay especialistas en la materia, por citar algunos economistas mexicanos como Néstor García Canclini o Ernesto Piedras. Es una actividad económica, la cultura es una actividad económica. Pero entonces, en el momento en el que se convierte en una actividad económica, hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta para que ésta prospere. Ese es para nosotros el punto en donde, cuando hablamos de la profesionalización, ¿no? Y cierro con esta reflexión, este comentario. Como artista, yo me preguntaría, ¿basta? ¿Es suficiente el que yo perfeccione mi técnica artística para que yo tenga una carrera exitosa en esa materia? Y entonces ahí es donde decimos, bueno, ahí está la reflexión. Puedes ser muy bueno en lo que tú haces, pero probablemente no es suficiente si no atiendes esos otros puntos para que esa carrera prospere, ¿no? ¿Cuáles son esos otros puntos? Sabemos que tú das, o la empresa que representas, imparte charlas precisamente sobre esta parte de la profesionalización, en donde hacen esta distinción incluso en 5 grandes puntos o 5 grandes ejes. Uno de estos es la planeación estratégica. ¿Cómo se aplica la planeación estratégica? Porque, bueno, nosotros lo podríamos pensar como un concepto que únicamente se aplica a las empresas, pero también hay que pensar nuestra carrera artística como una empresa y como un proyecto que tiene que ser rentable. En este caso, ¿cómo aplica la planeación estratégica a las artes, al quehacer artístico, a la profesionalización? Muy bien, a la profesionalización de esa persona o de esa compañía que está desarrollando una actividad artística, nosotros proponemos este modelo o esta base pensando en 5, decimos, herramientas de management aplicadas, ¿no?, a la actividad artística. El mundo del management es muy amplio. Utilizamos el anglicismo porque regularmente cuando tú dices administración, de repente lo piensas en un tema de dinero. Claro. Pero el management, pues, es la administración de empresas, ¿no? Y luego cuando dices management, también tendría como traducción gestión. Y entonces cuando dices gestión, en el ámbito cultural tendemos a pensar en la parte de la gestión cultural, que es otra área. Entonces decimos, bueno, vamos a traer 5 herramientas del management para aterrizarlas en cómo una persona puede desarrollar esa carrera artística y vivir de ella, ¿no? Y entonces, la planeación estratégica. La propia palabra ya te va dando, el propio concepto, son 2 palabras, ya te va dando de alguna manera el camino, ¿no? Es planear. Pero, ¿por qué estratégica? La palabra estrategia viene del griego strategos. El strategos era el general, ¿no?, que llevaba las tropas a la guerra, etc. Entonces, ese general tenía que planear esa batalla de una manera en la que saliera victorioso, obviamente. Entonces, en la planeación estratégica que se aplica a las empresas, traemos una herramienta muy particular en donde nos parece que es muy útil para saber en dónde estás parado y para saber a dónde puedes ir. Y esa herramienta, probablemente mucha gente la ha escuchado mencionar o incluso la ha trabajado, es una matriz FODA, que son tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La matriz FODA, al ser, digamos, un gráfico, ¿no?, en 4 sectores, en 4 cuadrantes, 2 son externos, que son las amenazas y las oportunidades, y 2 son internos, que son tus fortalezas y tus debilidades. A pesar de que puede ser el ejercicio más simple, ¿no? Porque tú dices, bueno, pues que sentarme ¿a quién le pregunto? Tú te sientas a hacer esa reflexión y tú dices, a ver, ¿cuáles son mis fortalezas, no? ¿En qué te puedes basar? En lo que a veces te dicen tu círculo cercano, ¿no? Oye, eres muy bueno en esto. Esto te sale muy bien, ¿no? Entonces, ok, estas son mis fortalezas. Luego, oye, ¿dónde están las debilidades, no? También, cuando tienes un buen amigo, te dice lo bueno, pero cuando tienes un muy buen amigo, ¿no? O una familia que te, como un primer círculo que te ayuda, te puede decir, ¿sabes qué? Puede que aquí tengas estas debilidades. Aparte, tu propia reflexión. Y entonces eso te ayuda a saber dónde estás tú en relación a ti o esa compañía en relación a sí misma, ¿no? Y si ves la parte externa, tú dices, bueno, ¿qué oportunidades hay para esta persona que tengo aquí con estas debilidades y con estas fortalezas? ¿Qué oportunidades hay afuera y qué amenazas? Y en el momento en el que tú empiezas a cruzar esos conceptos, puedes ir
determinando acciones. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cantantes, nos toca mucho de repente trabajar con cantantes. Debilidades, no hablo muchos idiomas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las amenazas? Pues que el ámbito operístico internacional te demanda hablar ciertos idiomas, ¿no? Oportunidades, ¿sabes qué? En Alemania hay mucho trabajo para cantantes de ópera, ¿no? Ok, entonces, esa debilidad, si yo la cruzo con esa oportunidad, tengo que aprender alemán. Y ya tomaste una decisión. No es nada más porque te guste, no es nada más, a veces vas a decir, híjole, pues es que yo primero hubiera querido aprender a hablar muchos otros idiomas, Sí. Pero la oportunidad está en el alemán, tu debilidad está en que no lo tienes, cruzas esas dos y ya te da un camino a seguir. Claro. ¿En qué se distingue esto de solamente tener planes y objetivos y metas? Es decir, pensarlo más como una planeación estratégica, además de esta herramienta. ¿En qué se distingue? El enfoque. Que las decisiones que tú vas tomando a partir las decisiones que tú vas tomando a partir de un ejercicio de reflexión como este son acciones que ya van enfocadas a lograr algo. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, vuelvo de nuevo, si las oportunidades están en Alemania, porque ahí hay trabajo para cantantes de ópera y se necesita hablar alemán, pero yo no tengo en mis planes o no tengo el interés de estar allá, entonces para mí no es una oportunidad. Yo busco una oportunidad en otro lado. Claro. ¿De acuerdo? O te voy a poner otro ejemplo, que esto puede aplicar también para cualquier carrera artística. En las oportunidades a veces tenemos becas, tenemos convocatorias, tenemos apoyos. Volteas y dices, soy económicamente formal. No, de acuerdo, me lo van a pedir. Entonces me formalizo, ¿no? ¿Para qué? Para poder participar en esas situaciones. De nuevo, a partir de reconocer una debilidad y reconocer una oportunidad, trabajo sobre de ella, ¿no? Y lo mismo, puedes cruzar las amenazas con las debilidades, etcétera. Por ejemplo, otra vez hablando del tema de la formalidad, una amenaza puede ser una sanción de la autoridad por no ser formal, ¿no? Y si yo tengo esa debilidad, entonces también me da un camino a seguir. Me tengo que formalizar para contrarrestar esa amenaza. Si la autoridad fiscal llega y me revisa, estoy dado de alta y estoy al corriente, ¿no? Eso sería otra aplicación de este tema. Pues sin duda una herramienta muy útil. Parece fácil, pero luego no es tan sencillo caer en este nivel de autoevaluación y autocrítica. ¿Tú cómo recomendarías poder desarrollar esta, pues para poderla completar precisamente lo más rigurosamente posible? Primero, que el modelo existe. Ya el artista profesional, ¿no? O la compañía artística profesional ya no se tiene que sentar a inventar un modelo de cómo nos damos cuenta de dónde estamos parados. Ya existe. Claro. La planeación estratégica te dice, tú con esta matriz puedes perfectamente ver esto. Ahora, la profundidad del ejercicio, eso va a depender de cada quien, ¿no? Pero, siendo muy concretos, además muy pragmáticos, es mejor tenerlo, aunque no sea perfecto, que no tenerlo. Porque de otra manera, vuelvo al tema de los idiomas, pues ¿saben qué? Es que a mí se me ocurrió aprender hoy checo, ¿no? Pues está padrísimo, se oye muy, muy, muy interesante y todo, pero a lo mejor no tienes oportunidades ahí. Si lo haces por gusto, está bien, pero si lo haces para profesionalizar tu actividad artística, no te abre probablemente una oportunidad. Entonces, es eso, aterrizarlo en un modelo que ya existe, hacer el ejercicio y aunque no sea el ejercicio más perfecto, ¿sí? Eso con el tiempo, porque no es hacerlo una vez y listo, ya, adelante con toda la carrera. La disciplina te diría, bueno, lo hago una vez y por decir una cosa, ¿no? Eso depende de cada quien. Un año después, reviso mi FODA, hago uno nuevo y digo, mira, lo que para mí era en aquel momento una debilidad, hoy es una fortaleza. Lo que en aquel momento era para mí una oportunidad, ya vi que no es, o ya vi que sí. Y entonces va cambiando, es una foto, ¿no? Claro. Muy buena que te va ayudando a ir dando ese siguiente paso y ese siguiente paso. ¿Qué elementos entonces son los que son indicadores para hacer este viraje? Digo, entendamos que esto no está escrito en piedra, esto se tiene es natural que se transforme. Mira, perdón por el ejemplo a lo mejor tan simple, pero sería como cuando te dicen,
no te sirve de nada pesarte todos los días. Claro. Porque a lo mejor si no estás tratando de bajar de peso o algo de un día para otro, ¡ay, subí 1 kilo! Y te deprimes. No, hay que dar tiempo de que las cosas maduren. Entonces tú puedes determinar, ¿sí? Una periodicidad, puedes decir a los 3 meses vuelvo a revisar, a los 6 meses vuelvo a revisar. Y entonces en ese ejercicio de reflexión puedes ver qué ha mejorado, qué no ha mejorado. Pero es que también es importante no hacerlo solo una vez, sino volverlo a hacer, porque van cambiando las oportunidades o van cambiando también las amenazas. Claro. En lo externo. Y en lo interno yo voy creciendo, ¿no? Cuando yo voy viendo si yo en un primer ejercicio tengo una cantidad enorme de debilidades y tengo 2 fortalezas, pero las empiezo a atender, cuando yo vuelvo a tomar esa foto 3, 6 meses después, 1 año, la lógica me diría que si las estoy atendiendo en ese orden, me doy cuenta que las que dicen debilidades, ya las tengo en el cuadrante de fortalezas. Claro. Y entonces voy creciendo en ese sentido. A lo mejor es un ejemplo muy simplón, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo estoy buscando hacer una carrera en teatro musical, ¿no? Y no sé bailar, bueno, en teatro musical, aparte de cantar y aparte de actuar, tienes que saber bailar. Lo tengo en la parte de debilidades, lo trabajo, lo voy aprendiendo, va convirtiéndose en una fortaleza. Claro. Pero si durante ese tiempo me enseño a pintar, es ahí lo simplón, pues a lo mejor eso no me va a abonar necesariamente a favor en la carrera para tener una carrera en teatro musical. Entonces es un gran primer paso, primero, poder identificar cuáles son tus debilidades, porque digo, es creo que el punto de partida, ¿no? Para poder mejorar. Hay que poder nombrar el problema para saber cómo combatirlo. Así es, y siempre la visión externa te sirve. Cuando es una compañía, pues obviamente hay un grupo de personas en donde en conjunto lo pueden trabajar, ¿no? No importa el tamaño, ya de 2 para arriba es plural, ¿no? Okay. Entonces ya tienes 2 o 3 o 4 o 5 visiones distintas. Entonces, oigan, yo detecto esto, yo detecto aquello, ¿no? Y en el ejercicio, cuando lo haces de manera personal, porque lo estás trabajando una carrera, digamos, de freelance, ¿no? Te sirve tu primer círculo. Siempre tu primer círculo donde hay confianza, no nada más te van a decir lo bonito, sino que también van a decir, ¿sabes qué? Se me hace que, ¿no? Desde el simple hecho de que te digan, quizás, si tú estás, no sé, en el ámbito de la actuación, ¿no? Tienes una muletilla. Cada que hablas dices, caray, ¿no? Porque tú no te das cuenta. Entonces, ese ejercicio, obviamente hay que ser muy sinceros con uno mismo, y el círculo cercano siempre es alguien que te puede ayudar mucho. De nuevo, no va a ser, ni busques jamás que eso sea un ejercicio perfecto. No hay perfección, pero sí te va dando unas pautas. Decía el expresidente americano Dwight Eisenhower, que fue uno de los estrategas militares más importantes en la Segunda Guerra Mundial, decía, los planes no sirven para nada, pero hay que planear. Hay que tenerlos. Así es. Claro. ¿Tú has visto casos en los que, a pesar de que hay talento, fallan precisamente por no tener este tipo de herramientas o no atender a este tipo de indicadores? Sí, te diría que sí, y viene mucho a veces de un, si me permites emplear el término, a veces de una amargura, ¿no? Que a veces estás hablando con una persona y lo normal en el ámbito artístico, como en cualquier ámbito humano, pero aquí en el ámbito artístico es muchas veces el poder comparar, ¿no? Es decir, compararme a mí con otros colegas, compararme a mí con otras personas del ámbito, ¿no? Y muchas veces esa amargura es cuando alguien dice, oye, yo bailaba, yo cantaba, yo pintaba, yo hacía mejor eso que tal y que tal y que tal y que tal, que obviamente ahí hay una apreciación muy personal, claro, muy subjetiva, ¿no? Pero le va mejor. Y no entiendo por qué a mí no me va mejor. En el ámbito de la música es muy común, que de repente dices, pues es que están haciendo esto y yo no entiendo, es tan sencillo, es tan no sé qué, ¿cómo es posible que nosotros que hacemos una cosa? Bueno, sí, pero ya te sentaste a ver, o sea, no nada más si lo que tocan es más sencillo, si como lo presentan es más sencillo, ¿qué más han hecho ahí, no? Y creo que aquí es donde pueden entrar estas cosas. Probablemente hicieron una mejor tarea en planear una serie de cosas. En este caso, bueno, hablamos solamente de esta herramienta, ¿no? Pero puede que haya un trabajo ahí detrás que alguien que puede ser muy bueno en lo que hace, hablando de la parte artística, pues no ha atendido desde el management, ¿no? Claro.
En el siguiente eje de esta propuesta que ustedes nos hacen, pues está esta otra pata que es la planeación, pero financiera, que es, bueno, pues mucho el sustento de las carreras y los proyectos. ¿Tú cuál consideras que es el error más común que existe en cuanto a planeación financiera en artistas? El error más común es no tener el indicador, ¿sí? Y cuando hablo de indicador no me quiero meter a KPIs ni cosas así súper complejas, Técnicas, claro. pero es que es el típico ejemplo de decir, si yo estoy jugando X deporte y no hay marcador, yo no sé si voy ganando, si voy perdiendo, si voy empatado, igual me la paso bomba, ¿no? Pero no sé si voy ganando, voy perdiendo, voy empatado. Entonces, muchas veces me gusta, esto pasa mucho y además es algo, me parece, ¿cómo te diré? Es una señal de que hay interés en el ámbito que dicen, yo busco siempre atenerme a mi presupuesto. El presupuesto es una excelente herramienta de planeación financiera y es muy importante tenerla. Pero el marcador que muchas veces falta, el indicador que muchas veces falta, es ese de saber si vas ganando, si vas perdiendo, vas empatado. Y ese marcador te lo da un balance general o lo que le llaman los contadores un estado de posición financiera. Oye, eso suena complicadísimo. Bueno, si lo quieres hacer con toda la técnica financiera contable, hay que hacer un ejercicio pues, más serio. Pero si lo haces lo mismo que decimos del FODA en un ejercicio de revisión simple, sincero, ¿no? Es bien sencillo. Pones de un lado, ¿qué tengo? ¿No? Pones lo que tienes, después pones lo que debo. Ajá. Y lo que tienes le restas lo que debes y eso se llama capital en las finanzas, ¿no? Claro. Entonces, si yo hoy tengo 100, debo 50, pues mi capital es de 50. ¿Y esto es que tengo en cuanto a capital líquido o, Sí, o en general? O también, ¿En por qué? ejemplo, puede ser en activos, en bienes, ¿no? Por ejemplo, pueden ser herramientas. Si eres Pueden ser, músico, instrumentos musicales, como ese tipo de cosas. Exactamente. Ah, Por ejemplo, también herramientas que no son directamente aplicadas a la actividad, pero que ayudan a la actividad. Por ejemplo, cuando un auto, ¿no? Dices, bueno, pues yo me necesito desplazar para poder ir a prestar mis servicios artísticos a tal lado, pues el auto cuenta, ¿no? Ahora, sí habría que tener cuidado de no sumar ahí cosas que realmente no tienen un valor económico muy importante, porque si no se nos falsea el resultado. Hay que ser, por ejemplo, irnos muy, muy concretos, herramientas de trabajo. Yo sé, puede ser muy frío el llamarle un instrumento, una herramienta. Mi esposa es violinista, si yo le dijera que su violín es una herramienta, ese día sí, no claro. sé si duermo adentro, ¿no? Totalmente, sí. Me botan de ahí. Pero es eso, o sea, el pensar dentro de mi actividad cuáles son los elementos que me ayudan a desarrollarla, y es eso. Obviamente también el dinero, la liquidez, ¿no? Entonces, si yo voy teniendo más, ¿no? Aquí viene la balanza. Yo voy teniendo cada vez más, pero luego voy debiendo cada vez más, pues la suma al final del capital no va a crecer, ¿no? Tengo 100 hoy, debo 100, ¿cuál es mi capital? Cero. Claro. Pero ahora ya tengo 300 y debo 300, pues sigue siendo cero. Para mí ese indicador es uno de los más importantes, para que vayas viendo que efectivamente va creciendo el producto, ¿no? El fruto de esa actividad artística profesional. ¿Qué podría ser considerado como gasto y qué como inversión, por ejemplo? Híjole, esa es una gran pregunta. Y fíjate que cuando lo trabajamos ya en calidad de taller, esta dinámica suele ser muy, muy interesante. Para no divagar, te diría, va a terminar siendo una inversión, o sea, una cantidad que tú erogues para diferenciarla de un gasto nada más contra una inversión, es que cumpla los objetivos que tú estás fijando a partir de tu planeación estratégica. Por ejemplo, tú detectaste que tienes como debilidad, de nuevo tomo el ejemplo de la persona que se quiere dedicar al teatro musical. Una debilidad es que no bailas. Estás pagando clases de baile, eso es una inversión. Aunque sea un intangible, aunque sea algo que tú, oye, pero es que eso después no lo voy a poder, no es como una inversión de decir, compro una casa y tengo una casa, Claro. Compro un coche, tengo un coche, compro una computadora, tengo una computadora y tiene un valor, ¿no? Pero a pesar de que no lo podemos necesariamente reflejar en números, sí nos da una línea para decir qué estoy pagando y qué me ayuda a conseguir de lo que yo estoy haciendo en la planeación. Hay que ser muy honestos también en ese sentido.
Me ha tocado, por ejemplo, en el caso de músicos, de no, bueno, pues es que para mí es una inversión que voy a ir a X ciudad de X lugar del mundo a ver un concierto de la orquesta que más me gusta, y para mí es una inversión porque, bueno, a ver, eso es un gusto. Sí. No sabemos si necesariamente, o sea, por supuesto, a ver, yo soy un gran amante de la música y yo en mi actividad personal aparto siempre una parte, porque para mí es importante eso, ir a ver orquestas de las que me gustan, o sea, eso, pero en realidad no está cumpliendo como tal un objetivo que yo me haya planteado a partir de la planeación estratégica. Entonces, la planeación financiera se engarza con la estratégica a partir de lo que tú me dices en qué es la diferencia entre un gasto y una inversión, que ese dinero que yo estoy pagando por lo que sea me ayuda a cumplir desde lo financiero los objetivos que estoy marcando desde lo estratégico. Esto vuelve muy clara cuál es la diferencia precisamente entre ambas cosas. Entonces, recapitulando, para este análisis financiero, hacer este ejercicio de balance de manera muy sencilla, digo que no hay que tenerle miedo a esas aproximaciones. Es un ejercicio que, al igual que el FODA, se puede hacer pues de manera muy general y puede tener tanto rigor como tú quieras meterle, ¿correcto? Así es, o sea, no necesita ser en un primer ejercicio, no necesita ser una actividad con tanto rigor, ¿no? Hay que empezar a hacerla. Hay que también saber, así como en algún momento todos los profesionales de todas las manifestaciones artísticas de las que hablamos se han sabido y han sido principiantes, ¿no? Algún día fueron pintores principiantes, escultoras principiantes, lo que sea principiante. También hay que entender que esto es una parte que si no la has trabajado antes, pues empiezas con poquito. Claro. Pero está bien porque vas haciendo ese camino. Hace una gran diferencia. En la actividad profesional que me ha tocado a mí desarrollar fuera del ámbito artístico, sino con las pequeñas y medianas empresas, me encantan porque con un cambio muy pequeño, o sea, con un ajuste muy pequeño se ve un cambio grandísimo. No es como las grandes empresas en donde el 0.05% de beneficio de no sé qué, o sea, que ya te mueves con, es todo tan, está todo trabajado tan al detalle, tienen indicadores tan, pues sí, detallados, que es difícil ver un cambio. Y cuando hablamos de personas físicas con una actividad profesional, como en el caso de los artistas o de las pequeñas y medianas empresas, como podría ser una compañía artística también que va comenzando, claro, es que con un cambio pequeño que hagas, se manifiesta de una manera grandísima. ¿En qué momento recomiendas empezar a diferenciar cuál es entre los ingresos personales y los ingresos del proyecto, los ingresos como que piensas para la empresa? ¿Cómo separar pues este dinero, ¿no? Esta balanza. Esa balanza. Eso cuando son personas físicas con actividad profesional, en este caso artistas independientes, suele ser siempre una de las cosas, creo yo, más difíciles, de verdad. O sea, porque pues tú, no sé, tú ves 100 pesos en la cuenta de banco, ¿no? O traes 100 pesos en la bolsa, y entonces son del artista o son de la persona que tiene que vivir. Claro. Entonces, la cuestión primordial para poder hacer esa diferenciación es que también en un ejercicio de planeación tú definas un nivel de vida básico, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos hablando de que una cantidad que tú vas a destinar, por ejemplo, a aprender o a desarrollar una capacidad artística que a lo mejor ahorita no tienes al 100, ¿no? Como aprender o un idioma o cualquier otra cosa. Claro. Pero lo vas a pagar dejando de pagar la renta de la casa, pues no. Entonces, primero defines el nivel de vida de la persona. Dices, ok, la persona, ¿sí?, sin ser artista ni nada, tiene estas necesidades, ¿no? Vivienda, alimentación, obviamente los servicios de la vivienda, ropa, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cómo vive esa persona. Y entonces, si tú te ajustas a ese modelo, en la medida en la que vas desarrollando tu actividad y vas teniendo mayores ingresos, nosotros traigo más, pues ahora hago más, ahorita hago, no sé, me voy a cenar al restaurante más caro, ¿no? Que no está mal darse sus gustos, para eso trabajamos, pero sí es importante que sepas cuando te estás saliendo de ese esquema, porque lo que ya cubre lo de la persona es lo que te permite que el restante se vaya reinvirtiendo en la persona, ¿sí?
Eso incluso ayuda mucho, y quizás esto le va a sonar a muchas de las personas que el día de hoy nos están viendo y escuchando, que para poder ir abordando la actividad profesional tienen otro empleo no relacionado con la cuestión artística para poder solventar la actividad. Entonces, cuando es así, pues es bien sencillo. Claro. Tú tienes que vivir de lo que tienes del empleo y lo que ganes de la actividad artística se lo reinviertes a la actividad artística. Esa sería una manera de separarlo. Cuando ya no tienes esta dualidad, ¿no? De decir el empleo no artístico más la actividad artística, entonces tienes que definir cómo sería tener ese empleo, es decir, con esto yo cubro las necesidades básicas y el extra es lo que yo tengo para ir reinvirtiendo en esos objetivos. Que lo ideal para el artista sería eventualmente solamente vivir de la actividad artística. Así es, bueno, no, de verdad he conocido, te iba a decir no he conocido, pero no, sería una exageración. He conocido muy poca gente en este ámbito de trabajo que me diga, yo no me quiero dedicar 100% a esto, yo quiero hacer esto y también esto otro, ¿no? Regularmente, y a mí me parece algo muy legítimo, el artista quiere dedicarse de lleno a su actividad creativa, o interpretativa o lo que sea, y vivir de ello, ¿no? Claro, y que es lo natural. El artista tendría que preocuparse por crear, dedicarse a crear, ¿no? Así es totalmente. Entonces, si nosotros desde el ejercicio de la actividad profesional artística tenemos esa claridad de decir, la persona tiene que vivir con esto, ¿no? Ahora, lo estamos platicando aquí, no quiere decir que eso sea sencillo. En la práctica puede ser bastante complicado, pero tener esa claridad, de nuevo, es el marcador donde dices, voy perdiendo, voy ganando o voy empatado, ¿no? Y entonces eso te permite también tomar decisiones. Yo ahora recuerdo hace muchos años un amigo de Guadalajara que me decía, voy a renunciar a mi trabajo, me voy a dedicar ya 100% a esto, ¿no? Cuando me lo platica, digo, y a ver si esto le detona algo a alguien, ¿no? Tenía un trabajo en una empresa grande y era un trabajo de cierto nivel jerárquico con un sueldazo, ¿no? Y de repente digo, ¿estás seguro? Yo amo esto, a mí me vale. Oye, pero, o sea, ¿cuál es tu red de seguridad, no? ¿O qué? Pero bueno, obviamente como él tenía esas otras disciplinas, esas otras herramientas, digamos, y todo. No, a ver, es que yo ya en el trabajo tengo desde hace X tiempo haciendo un guardado y entonces yo ya tengo asegurado mi nivel de vida durante 2 años. Entonces puedo dejarlo, yo ya sé que ahí tengo pagados mis gastos básicos y todo, y a ver, pero si yo veo, y ahí me encantó porque dije, mira, lo está haciendo muy bien, si yo veo que llego al año y medio y esto no me está recuperando el fondo que yo tengo 6 meses para encontrar, entonces otra vez cómo regreso a hacer otra cosa para complementar. Entonces digo, ok, me parece una excelente estrategia, pero ahí está la importancia de planear. De la planeación, con la planeación correcta se puede, a final de cuentas. Así es. Se puede vivir de esto. El siguiente eje de la propuesta que nos traes de este modelo de 5 pilares es la formalidad económica. ¿Qué es lo que se entiende por tener formalidad económica? Bueno, ya nos adelantaste un poco, pero de manera más detallada, ¿cuándo un proyecto artístico o un artista tiene formalidad económica? ¿Es formal? ¿Cuándo es formal? Muy bien. Para hablar así muy puntualmente, es cuando estás dado de alta como contribuyente, tal cual, ¿no? ¿Por qué? Primero, yo sé que suele ser un tema árido, suele ser un tema al que hay mucha resistencia. Sin embargo, primero partiríamos que es obligatorio. O sea, hay un precepto constitucional que dice que todos los mexicanos estamos obligados a, ¿no? Y hay una serie de leyes que después de ahí se desprenden. Es muy curioso porque me toca muy frecuentemente escuchar, yo no pago impuestos, y entonces yo diría, piénsalo muy bien, porque pues si vas y compras algo en el súper, sí te cobran. Pagas IVA de muchas cosas, ¿no? Y si eventualmente utilizas gasolina, pues también, ¿no? Y además pagas un impuesto especial sobre producción de servicios. O sea, no existe como tal la persona que no paga impuestos. Claro, el hecho de formalizarte económicamente, es decir, estar dado de alta ante el sistema de administración tributaria, suele ser árido primero porque no es necesariamente un tema que todo el mundo entendamos. Claro. Segundo, porque es una cosa más que hacer. Es decir, es que tengo que presentar la declaración, etcétera, etcétera.
Pero además también porque hay esta idea de decir, pues es que no pago impuestos. Todo el mundo pagamos impuestos. Entonces, el punto es que en algún momento, ¿sí?, puede ser distinto para cada persona. Eso se convierte en una debilidad que no te permite salir más adelante. Ya. Por lo que comentábamos, no sé si un apoyo, si alguna situación te pide estar dado de alta, ¿no?, ante el SAT. Tienes una oportunidad de trabajo y te dicen, oiga, pues mándeme su comprobante fiscal. Híjole, fíjese que no. Bueno, pues es que hay que tenerlo, ¿no? O sea, no, yo a veces les hacía la broma de nuevo con los cantantes. Imagínense que de repente, oiga, señor Plácido Domingo, queremos que venga a cantar. Sí, oiga, fíjese que no tengo factura. O sea, déjame conseguir una factura. Pues, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿en qué momento? Y entonces nos podemos poner aquí en la disertación filosófica de qué fue primero el huevo o la gallina, pero es que son cosas que además en la imagen profesional dicen, pues, ¿con quién estoy tratando, no? Claro. Entonces, puede ser una debilidad por ese lado. Además, considerando que también existe un factor externo que es que eventualmente te pueden sancionar si no lo haces. Hay realmente esquemas muy accesibles, muy sencillos, digamos, para poder integrarte, ¿no? O sea, a lo mejor cuando alguna persona piensa en contabilidad, no sé, pensará en la contabilidad de una gran empresa o de alguna persona con una actividad profesional, digamos, no sé, voy a poner un ejemplo, abogados, arquitectas, ingenieros, que a lo mejor con su persona física llevan una actividad mucho más amplia, etcétera. Pero la verdad es que la prestación de servicios, y en este caso la prestación de servicios artísticos, inclusive se puede inscribir en el SAT, en el RECICO, en el régimen simplificado de confianza, Ajá. en donde tributas una cantidad bastante pequeña de impuesto sobre la renta y ya tienes la ventaja de que ya existes, ¿no? En el ámbito cultural, me parece que hemos tenido desde hace muchos años esta preocupación y además esta exigencia de decir, denos seriedad, ¿no? Es más, en algún momento me parece que es Néstor García en Clínica, hace rato lo mencionaba, el turismo hace 30, 40 años volteaban y decían, el turismo es ok, denos seriedad. Y el turismo eventualmente ahora es una de las mayores actividades que traen dinero al país, como actividad económica. Entonces, para nosotros pedir seriedad, pues también hay que estar en el juego, hay que ser agentes económicos formales. Y eso se logra estando inscrito ante el SAT. ¿Y cómo es que se registra? ¿Hay una actividad específica para, o sea, si eres pintor, si eres músico o es general o cómo funciona esto? Bueno, primero sería una persona física con actividad, ¿sí? Esta es una de las cosas, porque también el tema, seguramente alguien ya le detonó, dijo, management manager. Ok, no todos los artistas pueden tener manager en una primera etapa. Claro. O yo diría prácticamente ninguno en una primera etapa. Eres tú mismo, tu manager. Exactamente, ¿no? Claro. Pero en el momento en el que tú empiezas poco a poco a contar con los servicios de una persona externa que te ayude con algo, antes de que tengas cualquier otra, alguien que a lo mejor que te lleve las redes sociales o alguien que te ayude a revisar los contratos o lo que sea, el primero de todos tiene que ser el contador. Claro. ¿No? Porque es el que te abre esta situación. Entonces, hay inscripciones para persona física, puede ser en un régimen simplificado de confianza, el RECICO. Obviamente esto es un tema muy puntual para un contador. Yo no soy un contador, pero les diría, mientras tus ingresos anuales no excedan los 3,5 millones de pesos, tú puedes estar en ese régimen y llegas a pagar hasta un 2.5% de impuesto sobre la renta. Es una cantidad muy pequeña, ¿no? Y en cambio, ya eres un agente formal y ya no se te va de repente un trabajo porque, oiga, híjole, pues fíjese que no tengo comprobante, no se podrá así. Nosotros le llamamos. Claro, entonces dejas ir oportunidades por tener esa reticencia. En muchos de los casos de los artistas, pues cobran en efectivo, generalmente no les piden facturas. Entonces, ¿cuál sería esta motivación que les podríamos dar? Pues bueno, es que vas a poder acceder a estímulos, vas a proyectar esta formalidad que luego es algo pues bastante importante como proceso de profesionalización del artista. Así es, porque finalmente el eje de todo lo que hablamos es la profesionalización. Y entonces, de nuevo, la profesionalización no nada más consiste en tener más habilidades artísticas, sino en tener todos estos otros factores que te ponen en el juego de decir,
soy una persona que se dedica a esto, ¿no? Sería, no sé, para mí el ejemplo sería, imagínense una persona que se dedica a la agricultura y que le dicen, oiga, pero pues necesitamos firmar un contrato con usted o necesitamos ver dónde le... Pues, yo nada más siembro, yo amo mis hortalizas, a mí no me... Si te vas a dedicar formalmente a eso, sí, ok, produces, ¿no? Lo que sea que tú vayas a hacer como agricultor, pero también tienes que meterte en la parte del negocio. Lo mismo que si, por ejemplo, fuera una arquitecta que diga, no, a mí yo nada más, vas a cobrar por eso, tienes que atender las partes. Y sé que en el ámbito cultural a lo mejor llega a ser muy chocante porque son las antípodas, ¿no? O sea, lo sublime de la cuestión artística, sí, pero de nuevo, si te dedicas a esto, quiere decir que es tu negocio. Claro. Y el negocio lo tienes que atender con una serie de cuestiones. Entonces, el negocio, pues, de entrada, es una obligación, tiene que estar formalmente en la economía. Ahora bien, lo que tú dices, oye, pero pues es que yo hice un trabajo chiquito y todo, bueno, no debería de ser, ¿sí? Claro. Pero mi pregunta es, ¿cuándo vas a tener un trabajo grande, sea porque te lo contrate el sector público, le hace el Instituto de Cultura, la Secretaría de Cultura, lo que sea, ¿no? O una empresa grande, o etcétera, no te van a decir toma en mano, ¿no? O sea, para poder estar en ese juego, necesitas tener todos los elementos para poder estar en ese juego. Entonces, de ahí la importancia de la formalidad. Entonces, para alguien que lleva probablemente muchos años operando en el sector artístico desde la informalidad, ¿cuáles tú consideras que sería el primer paso para poder entrar a este camino de estar en línea, en regulación, pues sin que le represente un infarto y demasiado estrés? Claro. Pues mira, primero que nada, la autoridad fiscal hoy por hoy da la facilidad, o sea, ha ido a lo largo de los últimos años llevando la cuestión de la tramitología y todo a algún punto en donde, en la medida de lo posible, no requieras los servicios de una contadora, de un contador. Mi recomendación sería, desde un principio, sí tenlos, porque obviamente nunca va a ser la misma manera de aproximarse a lo que a ti te conviene si nada más en una ventanilla te dicen, tú te tienes que dar de alta de esta manera, o tú hazle así, a cuando es alguien que está de tu lado. No forzosamente tiene que ser un gasto fuerte el contar con o sea, los contadores que trabajan con personas físicas con actividad profesional saben, ¿no? Vaya que lo saben, ven tus números, ¿no? O sea, entonces mi primer approach ahí sería buscar una persona de confianza, que sé que me va a tratar bien en las cuestiones de cobro y que me va a asesorar bien. Ahora, no me gustaría dejar de mencionar que a veces me ha tocado escuchar historias de terror, ¿no? De verdaderamente de terror. Es que yo tenía un contador, pero luego me pedía dinero para ir a pagar los impuestos. Eso no existe. Los impuestos se pagan por directo, transferencia. Claro. O sea, entonces, luego también como que se ha manchado esa imagen de, no, pues es que el contador me decía que esto y no. No. A ver, el contador lo único que tiene que hacer es pedirte los comprobantes, etcétera, te arma la contabilidad, te dice, ya presenté la declaración, tú pagas directamente y le pagas al contador y le haces preguntas, ¿no? O sea, también creo que es una cosa que como profesionales independientes a veces se nos pasa. O sea, es que me dijo que esto. Hay que preguntar. El que no pregunta no aprende, ¿no? Entonces hay que preguntar, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y no quiere decir que te tengas que convertir en un especialista de la contabilidad, porque tú estás dedicado a tu actividad artística. Pero no te viene nada mal más o menos saber por dónde están las cosas. Entenderlo. Exactamente. Hablando de otros temas que probablemente en el sector artístico causen un poco de reticencia. Otra es la parte legal, que es muy importante, y esta además te puede generar problemas serios si no los tienes suficientemente resueltos, o al menos en el radar. ¿Qué errores o qué problemas has visto por no tener mapeado esta parte legal o por no tener resuelta la parte legal? De acuerdo, mira, en la parte legal obviamente se abren con muchos distintos ángulos, ¿no? Yo diría que uno muy importante, bueno, todos son importantes, pero el primero, el que yo me enfocaría sería el cómo atiendes un contrato, ¿no? Lo normal, además, no quiero decir lo normal, voy a decir lo más común que sucede es que cuando X entidad te invita a trabajar en alguna cosa, sean quienes te den un contrato, ¿no?
realmente conozco poca gente que diga, bueno, pues yo le mando mi contrato para que, casi siempre el que te invita a trabajar es el que, es más, bueno, el que te contrata, pues eso, es el que te manda el contrato, ¿no? Entonces, ¿qué me ha tocado ver? Que muchas veces se firma sin saber los alcances de lo que estás firmando. Entonces, el contrato per se es nada más un acuerdo de voluntades. Pero cuando tenemos un acuerdo de voluntades, es decir, oye, yo quiero que trabajes para mí y yo digo, sí, voy y trabajo para ti. Ahí ya está, digamos, como el acuerdo principal, pero hay una serie de acuerdos. Y entonces esa serie de acuerdos se convierten en las cláusulas. Cuando es un contrato que está bien redactado, pues las cláusulas están divididas por especie. No siempre están los contratos bien elaborados, a veces te encuentras unas cosas espeluznantes. Pero entonces, para no perderte en todo eso, porque también suele ser un tema que genera voy a inventar, ¿no? De repente ves una frase donde dice la compensación pecuniaria del instrumento legal de marras que conforme, y ya dices, ¿esto qué diablos, ¿no? Claro. O sea, y lo peor de todo es que es castellano, es español. Claro. Pero de Cervantes, pero sí es. Sí, o sea, y que muchas veces no sabes, de verdad, Claro. Muchas veces no sabes si del otro lado lo están haciendo para que digas, ay, caray, ¿no? O no le entiendes o qué. Decía uno de mis maestros de contratos, el maestro José María Manzanilla, decía, un buen contrato resuelve dudas. Esa es la primera característica de un buen contrato. No genera más. Exacto. Entonces, claro. Pero bueno, sabemos que a veces nos vamos a encontrar con uno bueno y a veces nos vamos a encontrar con uno malo. Entonces, oye, ¿cómo reviso un contrato si no tengo la capacidad económica para contratar a un abogado? Porque a lo mejor yo voy con el abogado y me dice, sí, le cobro, no sé, 5,000 pesos por revisar el contrato, y tú vas a decir, pues es lo que me van a pagar. Claro. Pues no. Entonces, pero bueno, aquí nosotros proponemos una herramienta, de nuevo, no es un absoluto, pero te ayuda a poder, en lugar de que te pierdas en el marasmo de palabras espeluznante ahí de que luego a veces se utilizan, es que te vayas con una guía muy sencilla. Primero, que tengas siempre en lo que estás leyendo la pregunta ¿qué? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Ok. ¿Qué? Un poquito se parece además a las preguntas del periodismo, ¿no? Claro. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Exacto. Claro. Luego es cuándo, ¿no? Voy a poner un ejemplo de dónde de repente pueden fallar los cuándos. Tú agarras y lo lees rápido, sin detalle, y dices, ok, ¿cuándo es que voy a ir a bailar? Ah, pues el 21 de julio. Ah, perfecto. Lo firmas y después te dicen, bueno, pues lo estamos esperando en el ensayo. ¿De qué año? O de qué año. ¿Tienes? Es que era del 2030, ¿no? Claro. No, pero de repente tú dices, ok, listo. Y luego, oiga, lo estamos esperando en el ensayo. No, pues ¿cuál ensayo? Es que también en el contrato decía y no lo leíste. O a lo mejor no dijiste, oye, aquí está padrísimo que dice, ¿no? O sea, por eso son los qués, los cuándos. Claro. Dice cuándo es la presentación. No va a haber ensayos. O sea, no hay otros cuándos. Ah, ok. Entonces, si tú tienes los qués, tienes los cuándos. Claro. Y tienes los cuántos. Y si no está estipulado ahí, no estás obligado. Pues es que si no se firma de esa manera, no estás obligado, pero entonces ya estás en un problema porque ¿qué sucede si llegas y no ensayas? Tiene que suceder, claro. O sea, o a lo mejor, o quién sabe si te lo vayan a querer aceptar. No es algo que esté tácito, ¿no? No, o sea, claro. Puede ser tan amplio como hay eventos que tienen un ensayo y una prueba de sonido el mismo día, sí, claro. O hay unos que te citan quién sabe cuántas veces. Ahora, ¿también para qué? Porque estos cuándos, cuando están claros los cuándos, y en el momento en que tú pasas a los cuántos, te ayuda también a decir, ok, me están pagando X cantidad por una presentación y 70 ensayos. Ah, caray, no, pues ya no me salió. Ya no sale, claro. Me están pagando X cantidad por 2 presentaciones y 2 ensayos, haces tus números, dices, ok, de acuerdo, ¿no? Porque una cosa siempre está vinculada con la otra. Entonces, si tú en el momento de leer ese contrato, que muchas veces está complicado en un argot legal súper barroco, etcétera, pero vas trayéndote los qués, te vas trayendo los cuándos, te vas trayendo los cuántos, y muy importante, quiénes. Claro. Con quién lo estoy firmando, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy, muy simplón. Que a veces utilizamos en clase, ¿no? Cuando me ha tocado ver el típico Juan Pérez. Es que hay un montón de Juan Pérez, sí, pero no es lo mismo Juan Pérez que Juan Antonio Pérez. Y además en México, es más, en México no existe Juan Pérez. Porque en México tenemos 2 apellidos.
Pérez qué, ¿no? Ya, claro. Entonces, si el contrato que a mí me mandan dice Jorge Alcázar, bueno, a lo mejor hay otros Jorge Alcázar, ¿no? Pero si dice Jorge Arturo Alcázar Gutiérrez, ese sí soy yo. Claro. Y si dice Jorge Arturo Alcázar González, ese ya no soy yo. Entonces, lo mismo quien te está contratando, ¿no? Pues X empresa te está contratando, SADCB, SC, SAPI de CB, o sea, ver que esa otra persona físico-moral que te está comisionando el trabajo, o cuando tú eres una compañía y si estás constituido, ver que los datos sean los correctos, porque de otra manera esas personas no están obligadas. Entonces, de nuevo, los qués, los cuántos, cuándos y los quiénes. De ahí tú dices, oye, ya, listo, ya supe revisar, ya no necesito estudiar la carrera de Derecho, ya no necesito un abogado. No necesariamente, pero por lo menos tienes claras dónde están tus dudas y puedes preguntar, ¿sí? Y según la cuantía del contrato, ya tú decides si a lo mejor lo que tú necesitas es una consulta con un profesional o a veces es una lectura, de nuevo, es muy importante, creo yo, en el ámbito del artista profesional y sobre todo cuando se está empezando tu círculo cercano. A lo mejor le puedes preguntar a tu amigo, le puedes preguntar a tu hermana, le puedes preguntar a tu colega, ¿sí? Porque en una lectura de esa otra persona brinca algo que tú no te diste cuenta. Pero con estas preguntas puedes perfectamente decir, esto sí me queda claro y esto de acá no me queda claro y entonces puedes regresar a hacer. No es, de nuevo, no es la panacea, no es claro, con esto ya, pero sí es una guía. Te ayuda a tener una guía para saber qué te están mandando ahí. Oye, y en este caso, el artista debe de tener, digamos, un formato propio de contrato para cuando a él lo contraten. Es decir, a mí me contratan y yo tengo mi contrato para que me lo firmen, o siempre tengo que firmar el contrato que me ofrece quien me contrata. Que en este caso estamos bajo las condiciones de quien nos presenta el contrato, ¿no? ¿Ahí qué conviene? Mira, sería un ejercicio padrísimo que el artista tenga la posibilidad de siempre decir, este es mi contrato. Porque muchas veces son acuerdos nada más de palabra, ¿no? Ahora bien, depende quién te contrata. Porque, por ejemplo, si tú estás trabajando para algún ente de la administración pública, te contrata el Instituto de Cultura, el municipio, la secretaría, etcétera, siempre, por ley, tienen que trabajar con formatos oficiales, nunca te van a firmar ya, claro. tu propio contrato. Tienen que ser los oficiales, ¿no? Incluso quien en algún momento haya prestado un servicio de este tipo recordará que tiene un número de oficio y tal. Entonces, pero sería un buen ejercicio. En mi muy particular punto de vista, siempre es, ¿cómo te diré? Me peleo mucho con los que utilizan, a veces que mandan los famosos machotes, ¿no? O un formato ya preestablecido de contrato, porque a veces nomás le ponen allí el nombre o algo en las líneas y no revisan todo lo demás y te llega una cosa que dices, oye, creo que aquí te falló esto. Eso sería en un mundo ideal, es decir, bueno, siempre tener un contrato apropiado para cada caso, pero lo que tú dices, si un artista profesional, independiente, puede tener una base de contrato para que cuando no le manden y todo, oye, ahí te va, es un muy buen ejercicio. Porque también del otro lado están viendo, fíjate bien, ahora ya vamos al tema, ven a una persona que es económicamente formal y además que está diciendo, aquí formalizamos el acuerdo que estamos haciendo. Yo voy a ir a prestar mi servicio artístico tal día, con una prestación de tal cantidad, ¿no? Y con estas condiciones. Eso sería maravilloso. Y entonces ya una vez teniendo claro estas 4 patas, hace falta otra más importante que es cómo damos a conocer nuestro proyecto. Cómo es que nos vinculamos con los diferentes públicos a los que queremos apelar o acercarnos. Y es la parte de las relaciones públicas, como parte de esta estrategia global. ¿Por qué es importante precisamente tener en consideración esta parte de las relaciones públicas como una de estas herramientas de profesionalización? Muy bien. Las relaciones públicas se definen como una parte estratégica de la dirección de una empresa, ¿no? O sea, no es la definición del libro, pero bueno, en un concepto amplio, siempre es una parte estratégica de la dirección de una organización, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es la que se encarga de atender a los distintos públicos. Todos en una actividad profesional no tenemos un solo público, tenemos distintos públicos. Por ejemplo,
vamos a decir, un profesional de cualquier arte escénica, ¿no? Puede ser teatro, puede ser música, puede ser danza. Esa persona tiene público, obviamente, en el escenario, ¿no? Porque, pues, bueno, no en el escenario. Que es la audiencia. Es la audiencia, o sea, ese es un tipo de público. ¿Su único público? No. También tiene otro tipo de público que puede ser la gente interesada en lo que hace, ¿no? Que a lo mejor no está físicamente en donde pudiera verlo en una función en físico. Claro. O también puede tener otro tipo de público que es la autoridad cultural que está buscando cierto tipo de talento para cierto tipo de evento, ¿no? Y otro público puede ser, no sé, organizaciones de la sociedad civil que apoyen cierta manifestación artística en la que tiene que ver, y entonces que muchas veces es, pues, ¿a quién apoyamos, no? Es un ejemplo así como muy grosso modo, ¿no? Entonces, el ejercicio de nuevo, también simple, ¿no? De decir, a ver, desde las relaciones públicas, ¿quiénes son mis públicos? Te ayuda primero, o sea, ya cuando los identificas, a saber si les estás comunicando o no les estás comunicando. Y después a saber si lo que les estás comunicando va acorde a lo que tú quieres comunicar. Hoy por hoy, el tema de las relaciones, casi siempre sucede que en gente que no está involucrada en el tema de las relaciones públicas, dices relaciones públicas y, las redes sociales, ¿no? Sí, claro, bueno, o los medios. Y de los medios, o sea, las redes suelen ser los que tienen mucho por la accesibilidad, ¿no? Y sí, es parte importante. Entonces, ¿qué diría yo de ahí? Si tienes identificados tus públicos, ¿no? Puedes tú, de manera consciente, pensar y articular qué es lo que estás tratando de comunicar, ¿sí? Si yo en mi actividad artística, desde mi creación o desde mi interpretación, estoy a favor de ciertos valores, toda la comunicación que yo tenga tendría que estar en favor de esos valores, ¿sí? No me meto aquí en ningún específico porque ahí puede haber muchos temas que sean hasta polémicos, pero, por ejemplo, si yo estoy en mi manifestación artística, digamos, respaldando cierto valor, ¿no? de la libertad de expresión, no sé, pero luego de repente en mis redes sociales yo tengo contenido que está en contra de eso, alguien de mi público puede llegar a decir, oye, ¿cómo puedes de este lado estar diciendo esto si del otro lado estás diciendo esto? ¿Y sabes qué pasa? Se cae. Porque, y perdón si esto también de repente puede sonar frío, de nuevo, porque la manifestación artística pues tiene esta situación de sensibilidad y es sublime, ¿no? Pero finalmente también tú mismo eres tu producto, tú mismo eres lo que estás promoviendo. Entonces, pues lo tienes que cuidar. No quieres que hablen mal, ¿no? Ni te conviene que hablen mal de lo que tú promueves. Necesitas que tu comunicación sea consistente. Entonces, desde el ámbito de las relaciones públicas es cuidar que lo que tú le estés comunicando a tus distintos públicos sea consistente, con lo que tú quieres comunicar. Vaya, ¿no? Digo, puede sonar muy obvio, pero es eso. O sea, porque cuando no lo ves puede estar sucediendo algo que no te das cuenta. Trabajamos con diferentes stakeholders, ¿no? Con diferentes públicos, precisamente. Entonces, ¿cuál consideras que es un ejercicio, una buena práctica para comenzar a identificar a estos diferentes públicos? Primero tienes que ser fiel a lo que tú haces como artista, ¿sí? Fiel en el sentido de que cambian los valores o son un poquito diferentes entre una manifestación y otra. Por ejemplo, en la danza clásica tiene ciertos valores de lo riguroso, la técnica que es tal, etcétera, etcétera. Digamos que es como una cuestión de una especialización en donde dice, es esto. Y hay algunas escuelas, pero que varían muy poco entre ellas, ¿no? Pero si te vas al otro lado, la danza contemporánea tiene otro tipo de valores que hablan más de libertad, de otro montón de técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si tú estás por el lado de lo clásico, probablemente tú tienes valores que van en ese sentido. Y si tú estás por el lado de lo contemporáneo, tienes valores que van en ese sentido. Entonces, que tu comunicación, es decir, lo que tú tienes en las redes, etcétera, pues vayan en esa línea, ¿no?
Eso primero, ¿para qué? Para ser auténtico. Yo creo que es muy importante en la manifestación artística y es lo que uno como público esperaría, es que sea auténtico. ¿Por qué? Pues si yo de repente veo a una persona que habla de ciertos valores, pero en la vida privada ejerce otros, a mí me hace sentir que es falso, ¿no? En cambio, yo creo que el artista tiene esa gran oportunidad. Por eso muchos artistas a lo largo de la historia han sido activistas en otro tipo de temas, ¿no? Porque a partir de los valores que defienden desde su arte, dicen, ponen la agenda, ¿no? En algunas cosas cuando ya son gente que tiene una voz que se escucha, dicen, oye, yo estoy en favor de esto, estoy en contra de esto. Entonces, partiendo de ahí, ¿quiénes podrían ser esos otros? ¿Quiénes podrían ser esos stakeholders? Ya depende del caso de cada quien. Claro. ¿Sí? Pero de nuevo, es un ejercicio de decir, a ver, ¿quién puede estar viendo algunos de mis medios? Si tienes, obviamente, las redes sociales, etcétera. Y tienes la gran ventaja de que las redes sociales te dan retroalimentación en ese sentido. Cosa que a lo mejor algún medio tradicional no tanto, ¿no? Tú en tiempo real puedes ver en las redes sociales cuando tienes acceso ya a los planes más premium, ¿no? Etcétera. De repente te das cuenta, oye, mi público, los que me dicen, los que me dan like y los que interactúan conmigo son de este rango de edad, ¿no? O son de este rango. Entonces, ahí es donde tú te empiezas a dar cuenta cuáles son tus públicos y entonces también tú puedes estructurar el hablarles más, ¿no? A lo mejor tú pensabas que tu público eran chavos y chavas de entre 20 y 25 años, y de repente te das cuenta que tu público son personas de entre 50 y 60 o 50 y 70 años, no sé, y entonces, pues háblales a esas personas, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que decirles para comunicar a esas personas? Hemos visto hasta ahora 5 importantes herramientas, pero ahora ¿cómo las articulamos de manera más concreta para este artista que apenas va comenzando? ¿Por dónde él tendría que comenzar a construir cada una de estas? ¿Tienen un nivel de prioridad? ¿Hay que resolver una antes que la otra? ¿Se pueden hacer en paralelo? Entendemos que son interdependientes también. Así es. En realidad, yo diría no hay ningún orden que sea absoluto, ¿no? El tema de la planeación, diría que puede que sí sea en tiempos lo que tenga que anteceder a las demás cosas, por el hecho de que cuando tú planeas estás viendo hacia adelante, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces, a partir de la planeación ves pues la parte financiera, ves la parte legal, ves a qué públicos, cómo vas a atender a tus públicos y todas estas cosas. Pero el ejercicio que yo propondría, ¿no? Es que tú en el transcurso de una semana le dediques máximo 2 horas de tu semana completa a sentarte a ver alguno de estos. A lo mejor no vas a acabar, a lo mejor de repente vas a decir, híjole, ya como que me bloqueé, como que aquí ya no le terminé de entender. Pero si tú le dedicas ese pequeño tiempo cada semana y vas haciendo un pequeño boceto de cada una de esas y tú lo multiplicas por la cantidad de semanas, vamos a decir, en un año, no estoy tomando semanas de vacaciones, ¿no? Pero en un año tú de repente volteas y tienes 50, si le dedicaste 1 hora, tienes 52 horas que le dedicaste a eso en un año. Son 52 horas más de lo que le dedica la gran mayoría de la gente a atender esto, ¿sí? Que de nuevo, si esto va fructificando y todo, poco a poco te puedes ir haciendo de un equipo de gente que te vaya ayudando a entender esas cosas. Cuando nos ha tocado trabajar con grandes exponentes de sus diferentes grandes músicos, grandes bailarines, compañías, cantantes, etcétera, pues tú llegas y dices, ay, qué barbaridad, tienen un equipo de gente. Sí, pero no quise que empezaran con ese equipo de gente. Lo que pasa es que también, en la medida en que lo vas haciendo de manera inteligente, te va permitiendo, sí, probablemente, espero, ¿no? Que sea el caso. Siempre vemos los casos que tuvieron el gran éxito, ¿no? Y puede ser un sesgo importante porque no todo mundo llega a eso. Es como cuando en los temas de emprendimiento nos dicen, todo el mundo voltea a ver a los grandes magnates de la tecnología, no sé, ven al señor de los Teslas y todo esto, y todo el mundo, sí, no vamos a llegar, la gran mayoría de la gente no vamos a llegar a eso. Perdón, la gran mayoría no, pero eso no quiere decir que no puedas hacer una carrera
artística significativa en lo que tú compartes desde tu manifestación creativa. Y además, que te dé satisfacciones, ¿sí?, estando en la claridad de dónde vienes, a dónde vas y cuáles son las pocas cosas, o las cosas, no las pocas cosas, las cosas que poco a poco tú vas pudiendo integrar a ese sistema. A lo mejor no vas a llegar a tener un equipo de 20 personas que lleguen y todo este rollo, pero eventualmente tú puedes llegar a tener una actividad en donde tienes presencia dentro del estado, a nivel nacional, a nivel regional, y en donde todo lo que tú vas haciendo, pues tienes una contadora que te lleva bien tu situación contable, fiscal y todo lo demás, tienes un abogado que revisa tus contratos cada que hay uno, ¿no? Nada más por evento, y a lo mejor tienes una persona que te asesora echándole un ojo a las redes y te dice, dale por aquí, dale por allá, y ese es tu equipo, y llegas a eso. ¿Saben qué? Eso sería maravilloso, porque en lugar de estarte dando topes en la pared, decir, es que ¿por qué no logra pegar esto? ¿Por qué nadie me voltea a ver? ¿Por qué no logro hacer que esto funcione? Ya tienes unas pocas herramientas que te van ayudando a que de una manera, probablemente no la perfecta, sí, pero de una manera más estructurada, te ayuden a encaminar. Y entonces yo pregunto aquí de nuevo, ¿mi talento artístico solo me garantiza que puedo tener una carrera exitosa como profesional de esas artes? Y entonces yo aquí diría, no, pero con un poco de esto tienes muchas más posibilidades de lograrlo. Pues ya vimos que el arte no es solamente tener talento, sino que hay que tener contemplada un montón, concretamente estas 5 herramientas, estos 5 pilares que nos propones, precisamente para aportar a la profesionalización. No hay fórmulas exactas, pero sí estarás alineado con poder acercarte un poco más a la profesionalización y a tener las condiciones adecuadas para poder acceder a un montón de cosas, entre ellos la planeación estratégica a partir de esta herramienta que propones del análisis FODA, tener resuelto este análisis financiero, cuánto tienes, cuánto debes y sobre todo con qué cuentas precisamente para poder perseguir estos objetivos. En el tema de la formalidad administrativa, fiscal, bueno, pues es importante precisamente para aportar a esta visión que tienes como profesional, pero también para poder acceder a estos siguientes peldaños en cuanto a tu trayectoria en tu carrera y a la profesionalización. La parte legal que es indispensable para operar siempre en línea, tener siempre muy claro cuáles son los alcances de lo que tienes que hacer, cuáles son tus compromisos como artista y cuáles son los compromisos de quien te contrata y finalmente cómo es que damos a conocer y estamos vinculados con los diferentes públicos a los que va dirigido nuestro arte. Muy valiosa sin duda esta charla. Jorge, yo te agradezco muchísimo por todo esto que nos has compartido. Estoy seguro que a partir de esta charla saldrán muchas más inquietudes. Nos encantaría que pudiéramos seguir abordando otros temas en lo sucesivo. Jorge, muchas gracias a todos. Al contrario, muchas gracias.